Muy buenos días para todos, en especial a nuestra docente magíster Maribel Morales Camacho. Llegamos al final de nuestro semestre académico, lo cual nos motiva para continuar hasta que cada uno alcance su meta de convertirse en profesional. Les compartimos nuestro trabajo, al cual le colocamos por título Los rostros que sufren las masacres en Colombia. Nuestro grupo está conformado por Ronald Alberto Verdugo Domínguez, Tatiana Gómez Suárez y mi persona Isabela Caballero Orozco. Destinatario: ¿a quienes les puede interesar lo que se escriba? A la población que le puede interesar el tema, los rostros que sufren las masacres en Colombia, es a los colombianos, adultos, jóvenes, madres, padres, hijos, políticos que tienen en su memoria los hechos de horror, de masacre y actos terroristas que enlutaron a muchos hogares del país. Este tema en particular le interesa a una población extensa, que debe ser conocedora de la realidad actual de la violencia que nos está golpeando, para exigirle a las autoridades competentes del nivel local, departamental y nacional que tomen las acciones tendientes a restablecer el orden público, para evitar que estas masacres se extiendan por todo el territorio nacional. Punto de vista que se propone analizar en el escrito. Explica cuál es el interés que los motiva a abordar el tema desde cierta perspectiva. El interés de escoger este tema, los rostros que sufren las masacres en Colombia, es de crear conciencia de la violencia que está sacudiendo este país y el rol que como ciudadanos debemos de tener frente a las autoridades político-administrativas, porque este es un tema que nos afecta a todos y debemos de exigir la no vulneración de nuestros derechos fundamentales y cortar la brecha de desigualdad social de las regiones colombianas. Este tema nos motiva a ver cómo la situación en varios departamentos de Colombia es de gran preocupación. A nosotros como ciudadanos, jóvenes, estudiantes, nos duele que algo así se presente en nuestro país, que nuestra seguridad está siendo violada, nuestras vidas arrebatadas sin entender un porqué, y ver que el gobierno no está buscando soluciones, sino que atribuyen estos actos como problemas entre bandas, tratándolos como delincuentes es verdaderamente agobiante. La brutalidad de estos hechos de violencia, que se consideran como masacres a partir de 4 víctimas, tienen como eje explicativo central el infundir terror en las comunidades donde se cometen para dejar un claro mensaje de control territorial por parte de los grupos armados al margen de la ley, como lo ha señalado el Centro Nacional en Memoria Histórica en múltiples informes. La perspectiva desde la que se debería abordar el tema de la violencia es una social, donde se garantiza el cumplimiento de los fines del Estado establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política Colombiana y se den las herramientas para una vida digna a los habitantes del territorio nacional, poniéndole fin de una vez y para siempre al conflicto armado que tanto daño le ha hecho a Colombia. Conocimiento que se tiene con relación al tema. La violencia nuestra tiene causas políticas, económicas y culturales. Las políticas, como la ausencia de la presencia del Estado en numerosas regiones del país, el interés de nuevos sectores en alcanzar el poder político para imponer sus ideas de la igualdad marxista, como los actos lesivos del Estado contra las personas o grupos por culpa de sus ideas. Causas económicas, también llamadas causas objetivas, la pobreza, las desigualdades, la falta de oportunidades, sobre todo la falta de empleo digno. Causas culturales, por lo general la falta de educación y el elevado número de hijos. Ahora, estos grupos luchan por el territorio en un esfuerzo por controlar no solo la gran plaga del país del cultivo de la coca que se usa para fabricar la cocaína que a menudo se vende a clientes en Estados Unidos, pero también las rutas de la droga, la minería ilegal, el tráfico humano. También se pelean el derecho a extorsionar a los ciudadanos de a pie. Muchas de estas comunidades afectadas por el conflicto son las mismas que sufrieron a causa de la guerra entre la FARC y el gobierno. Los grupos criminales recurren a las masacres como su método preferido de terror. La ola de violencia que ha vivido Colombia durante años varía de muchos acontecimientos que marcan la historia de nuestro país. El pueblo sigue teniendo memoria. Conocer de la violencia de nuestro país es reconocer su historia para buscar no repetirla. Video. Observemos y escuchemos a partes del video las masacres que no le importan a Iván Duque. La autora de este es La Puya, en donde se le hace una fuerte crítica al gobierno por la posición que ha asumido en el tema de las masacres en Colombia.
Llevamos 35 semanas del año y se han contado más de 43 masacres. Solo el fin de semana pasado hubo 4 masacres. 4. En lo que va del año han sido 181 víctimas. Campesinos, niños, afros, indígenas, jóvenes, estudiantes, deportistas, que han sido degollados, descuartizados, torturados y grabados en videos que se difunden entre las comunidades para generar pánico. Pero el gobierno se ha concentrado en el verdadero problema. Muchas personas han dicho, volvieron las masacres. Primero, hablemos del nombre preciso: homicidios colectivos. Sí, la obsesión ha sido gramatical. Masacres es un término que se viene utilizando de manera periodística, coloquial. Además, Duque sacó pecho diciendo que están matando menos gente en su gobierno que en el pasado. Que le bajemos un poco a la histeria. Que tú tranquilo. Pero no nos vamos a tranquilizar, porque están matando gente todos los días debajo de nuestras narices. Y al matemático en jefe le da por comparar esas muertes con barras estadísticas. Lo que es peor, compara las cifras de 2 años con las de 8 años. No computa. 1, porque las cifras están amañadas. En los 2 primeros años de este gobierno, las víctimas de masacres aumentaron en un 30%. Y 2, porque no estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de vidas. Aquí les vamos a contar qué es lo que está pasando en realidad con las masacres en el país y cómo la brillante, pertinente y aguda administración de Iván Duque está asumiendo estos hechos. Arranquemos. Estos hechos están ocurriendo por el narcotráfico, por la presencia de grupos que quieren llenar de actividades ilícitas muchos lugares del territorio. Para el gobierno, todas estas muertes obedecen a que estamos nadando en coca y que entonces con glifosato solucionamos todo. Pero la cosa no es así, es mucho más compleja. Es cierto que las zonas donde ocurrieron las últimas masacres son corredores estratégicos para que las organizaciones criminales saquen la droga hacia Centroamérica. Pero alrededor de esos lugares también está la minería ilegal, los proyectos mega extractivistas, contrabando, disidencias de las FARC, presencia del ELN, bandas criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Y además la inversión social es bien precaria. Entonces estamos hablando de territorios sin hospitales, sin colegios, sin oportunidades laborales. Allá gobierna de todo menos el Estado. Pongamos algunos ejemplos. En Samaniego, Nariño, donde mataron a 8 jóvenes, no hay estudio superior al colegio y muchos jóvenes terminan reclutados. El hospital que tienen apenas atiende lo básico y cualquier procedimiento complejo tienen que remitirlo a Ipiales o a Pasto, que quedan a 2 o 3 horas por carretera. Es decir, ni siquiera pueden atender una cesárea. En Cauca se estima que el 50% de las solicitudes de restitución de tierra no tienen título de propiedad. Y la gente que está en esos procesos de restitución ha sido desplazada 1 y 1000 veces por 1001 tipo de violencias en la región. También ahí, por ejemplo, durante toda la historia los gobiernos le han dado prioridad a las grandes empresas y eso ha hecho que a los indígenas, los campesinos y las comunidades negras las dejen sin tierra. Estrategias y evidencias presentadas en el trabajo desarrollado. Las estrategias que nuestro grupo utilizó fueron varias. Una de esas fue mapa conceptual del libro Basta ya Colombia, Memoria de Guerra y Dignidad. Basta ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Primero, actores armados, guerrilla, FARC, ELN, narcotraficantes, grupos de limpieza social, paramilitares. Segundo, degradación de la violencia, moral, vergüenza, miedo, culpa, entre otros. Ambiental, desviación de ríos, destrucción de cultivos, contaminación. Físico, cicatrices, amputaciones, embarazos no deseados, entre otros. Política, censura, silencio, opresión, acoso judicial. Tercero, territorios afectados, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Caquetá. Cuarto, poblaciones víctimas, políticos, liderales comunales, indígenas, campesinos. Quinto, olas de violencia. 1946 a 1958, disputa entre liberales y conservadores. 1960 a 1970, formación de la guerrilla. 1996 a 2002, disputas territoriales entre guerrillas y paramilitares. Para las evidencias utilizamos otro organizador gráfico, que fue el mapa conceptual. Masacres en Colombia, que son homicidios colectivos de más de 4 personas que se encontraban en estado de indefensión. ¿Quiénes son las víctimas? Líderes sociales, adultos, jóvenes y niños. ¿Por qué se dan? Por la guerra interna, por el control del territorio, por la ruta para el tráfico de la coca, por parte de los narcotraficantes, paramilitares, guerrillas y la ausencia del Estado. ¿Para qué? Para el manejo de las economías ilegales, ligadas a cultivos ilícitos, minería ilegal y deforestación, siembra de hoja de coca y dominio del territorio. Estrategias y evidencias presentadas del trabajo desarrollado. Tema: los rostros que sufren la masacre en Colombia. Aspectos del tema: violación,
violación de los derechos humanos, desplazamiento forzado, miseria y desempleo. Campos de conocimiento, derecho, ciencias sociales, sociología, ciencias naturales, áreas del saber, cosmos y pensamientos de la educación en valores sociocomunitarios, comunidad y sociedad. Preguntas iniciales. ¿Por qué nos matamos en Colombia? ¿Cuáles son las razones para que aumenten las masacres en Colombia? ¿Cuáles son los conceptos que se deben definir? Causas y orígenes de las masacres en Colombia. Soluciones a corto, mediano y largo plazo para esta problemática. ¿Por qué continúan las masacres y no cesan? ¿Qué hace el Estado colombiano para prevenir que sucedan masacres? Tesis. La tesis de nuestro texto argumentativo es: el gobierno se encuentra evasivo frente a los fenómenos de masacre que desafían el entendimiento, donde afirmamos que el gobierno se encuentra prácticamente a espaldas de tanta ola de violencia que sacude a nuestro país. Y ahora continuamos con los argumentos. Argumentos planteados del tema los rostros que sufren las masacres en Colombia. Aquí diferenciamos por colores las citas de amarillo, las inferencias de azul, las opiniones de verde y los conectores de morado. Argumento 1. Las masacres se han convertido en un nuevo capítulo de dolor que remonta a los colombianos a su pasado más oscuro. El gobierno se encuentra evasivo frente a los fenómenos de masacre que desafían el entendimiento. El rosario de muertes violentas demuestra que la paz era más que una firma entre enemigos, y tal vez sea cierto. Los conflictos no terminan cuando los actores abandonan las armas, sino cuando son atacados los múltiples factores que los generan. En el caso de Colombia, la guerra está apuntalada en areros de poder político, económico y social que se están resintiendo al cambio, dijo Suárez 2020, analista del conflicto armado. Él continuó manifestando: en todos los acuerdos de paz en el mundo, estos fenómenos violentos son predecibles, porque hay intereses enemigos de la paz y personas que no necesariamente entregan las armas, pero que están detrás del negocio de la guerra. La guerra es el mejor de los negocios, sus ganancias son millonarias. Parece que al gobierno le conviene más aquel armamento con jugosos contratos que, por el contrario, acabar las causas de las masacres que están desangrando a nuestro país. Argumento 2. ¿Cuáles son las razones por las que aumentan las masacres en Colombia? El gobierno del presidente Iván Duque Márquez asegura que a causa de lo que llama homicidios colectivos está en el narcotráfico, mientras que los expertos en conflicto refutan que esa no es la única razón y que detrás también hay una disputa entre los grupos ilegales para dominar la economía y hasta la política de los territorios ante la justicia del Estado. Las masacres lamentablemente vuelven a ser noticia en Colombia y se están apoderando de los territorios ante la mirada evasiva del gobierno, que parece no interesarle lo que está sucediendo, ni quiénes son los rostros que sufren estas masacres. Por el contrario, la justifican manifestando que son menos masacres que el gobierno anterior. ¡Qué horror en qué país estamos! Por tanta indolencia. Esta vez, solo durante el 7 de septiembre, hubo 3 matanzas diferentes que dejaron por lo menos 13 víctimas y que ocurrieron en los municipios de Zaragoza, Antioquia, Simiti, Bolívar y Cames de Bolívar. Con estos nuevos hechos ya son 6 masacres cometidas en la primera semana de septiembre, comparadas con las 11 que hubo en agosto, el mes más mortal según la organización no gubernamental Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Parece ser que debemos conformarnos con la idea que son bandas que luchan por el poder de un territorio, que están de ellos como de nosotros, pero estos deseos después se alimentan convirtiéndose en un gigante cada vez que el gobierno hace pronunciamientos débiles ante sus acciones criminales. Bien dice el dicho popular, que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y bueno, podría refutarse esta idea con el hecho de que el país tiene un presidente electo, pero un presidente que está, pero no ejecuta sus acciones como presidente y protector de los derechos de sus ciudadanos. Es como ese gato que no está en casa, pero para salvaguardar de esos ratones. Las posiciones son diversas, reclaman una mayor vinculación del presidente Duque en estos temas. Las masacres en el último año han ido en aumento y se equiparan a las ocurridas en 2014, según información de la ONU 2020. La respuesta gubernamental pareciera un libreto de trino
de condolencias, consejo de seguridad extraordinario y una millonaria recompensa, pero la violencia sigue creciendo y cobrando vidas, sin importar si hay pandemia o no. Y en muchos territorios, tras la salida de la FARC por la firma de la paz, el Estado no ha sido capaz de llegar con seguridad y sobre todo institucionalidad. ¿Somos realmente conscientes de la postura de nuestro gobierno frente a la violencia que se vive diario en las diferentes ciudades de nuestro país? Es incomprensible la forma como el gobierno se lava las manos, evadiendo su real y franca responsabilidad. Estamos cansados de la situación, hemos decidido tomar postura y hablar referente a este tema. Consideramos que no debemos dejar de exigir soluciones para ponerle fin a la violencia en Colombia. Este es un tema que atañe solamente a aquellos que han sido víctimas activas de la violencia en Colombia. También es un asunto de nosotros, las víctimas pasivas, que aunque no hemos sido directamente afectados por la guerra, hemos sido testigos de sangre que sufre nuestro país, a ver morir a nuestros compatriotas por una guerra que se ha convertido en un escenario teórico. Para aquellos que la viven a diario y de manera inesperada, un escenario descrito en papeles sin acciones contundentes, por aquellos que hemos elegido y confiado a nuestra familia en materia de economía, salud y seguridad. Sin embargo, no se puede entender cómo nos estamos matando y parece como si no pasara nada. La indolencia de un sistema de gobierno que desafía cualquier entendimiento y a que las víctimas parecen no interesarle, pero a ti y a mí sí nos importa. Por eso, ¿qué puedes hacer tú para ayudar a cambiar esta situación? Las masacres son un asunto de todos. Lluvia de ideas. Las ideas o palabras que pueden definir lo que es una masacre son muerte, desplazamiento, graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, desigualdad social y falta de oportunidades, incumplimiento de los acuerdos de paz, expansión del paramilitarismo, narcotráfico, corrupción, ausencia del Estado, responsabilidades colectivas de todos los actores del conflicto. Proponer interrogantes que problematicen la búsqueda de información. ¿Cuáles son las causas, razones, motivos de las masacres ocurridas en el mes de agosto de este año 2020 en el departamento del Cauca y Nariño? ¿Por qué nos matamos en Colombia desde hace tantos años? ¿Cuáles son los actores del conflicto armado colombiano? ¿Qué promueven los defensores de derechos humanos? ¿Por qué considera usted que han aumentado las masacres en Colombia en este año 2020? ¿Por qué se agudiza la violencia en Cauca y Nariño? Experiencia del grupo. Juntarse para hacer un trabajo crea sinergia. Es decir, el impacto más significativo de un equipo está en el hecho de alcanzar más cosas unidos que de manera individual. Además, que le otorga empoderamiento a cada uno de los miembros, eliminando los obstáculos que pueden impedirle hacer sus tareas correctamente. El proceso de acompañamiento por parte de la docente magíster Maribel Camacho Morales fue fundamental porque nos orientó adecuadamente y paso a paso para la elaboración de las producciones textuales, guías, siluetas y los diferentes esquemas que trabajamos para la construcción de un texto argumentativo. Siempre estuvo corrigiéndonos, retroalimentándonos y guiándonos para alcanzar el objetivo sobre elaborar de acuerdo a las directrices un texto argumentativo. Otra de las razones son que fomenta la responsabilidad y la capacidad de respuesta al cambio, promueve el sentido de logro y equidad y sobre todo de amistad y promueve estructuras de trabajo más flexibles y con menos jerarquía.